¿Qué pasó cuando todas las costureras de la tienda de novias vieron el mensaje de mi prometido sobre mi vestido siendo llamativo? Yo estaba en la boutique de novias para mi última prueba, 6 semanas antes de la boda. Mi mamá estaba tomando fotos y mi hermana no paraba de decir lo perfecto que brillaba el bordado con la luz. La costurera acababa de terminar de marcar los ajustes cuando mi celular vibró con un mensaje de Jay. Ese vestido más te vale que no sea uno de esos ridículos vestidos de gala llamativos. Mi familia ya piensa que eres demasiado. Manténlo sencillo, no como esos vestidos pretenciosos que me sigues enseñando en Pinterest. Me quedé viendo mi celular como por 20 segundos, sintiendo que el estómago se me caía mientras Nadia, la costurera, todavía me sostenía el dobladillo. Ella notó que me quedé completamente quieta y me preguntó si todo estaba bien. Le mostré mi celular y cuando lo leyó, su expresión cambió por completo. «Diana, chicas, necesito a todas aquí. Ahora», gritó. En segundos, 8 mujeres me rodearon en la plataforma. Nadia leyó el mensaje en voz alta. «Ese vestido más te vale que no sea uno de esos vestidos de gala llamativos». La boutique se quedó en silencio. Entonces, una mujer que estaba buscando una tiara dijo, «¿Qué clase de basura es esa?». Otra novia que se probaba velos volteó. «Amiga, ¿ese es tu prometido? Eso es súper controlador». Diana, la dueña, miró mi vestido sencillo de línea A y luego me miró a mí. «¿Esto es lo que realmente querías?». Negué con la cabeza y señalé el aparador, el enorme vestido de gala con el que había estado soñando. «Entonces vamos a cambiarlo ahorita mismo». Mientras me ayudaban a ponerme el vestido de gala, empecé a llorar. En realidad, este era el que quería desde el principio. Pero Jay dijo, la mamá de la novia me interrumpió. «Jay no lo va a usar, tú sí». El vestido tenía pedrería plateada, capas de tul y una cola de casi 3 metros. Era todo lo que yo quería, pero a Jay no le gustaba. Diana revisó el vestido. «¿Quieres cristales, corazón?». Asentí emocionada y Linda empezó a sacarlos. «Vamos a hacer que este vestido deje ciegos a todos». Vi cómo el vestido se transformaba mientras ella empezaba a coserlos a mano. La chica adolescente que estaba comprando su vestido de graduación con su mamá dijo, «Literalmente estás brillando ahorita». Sophie, otra costurera, se ofreció a agregar bordado. Hilo plateado subiendo desde el dobladillo. «Va a tomar horas, pero ni modo. Me pagan horas extra». Nadia agarró más crinolinas. «Podemos hacer esto enorme. ¿Te gustaría?». Volví a asentir. «¿Así de grande que ni quepa por las puertas?». Sonreí, y antes de darme cuenta, la falda se hacía más y más grande. De hecho, empecé a reírme. «Jay se va a volver loco». Nadia respondió, «¿Y qué va a decir?». «Ay no, mi esposa es hermosa». Yo trataba de no llorar de felicidad. Diana entonces sacó un velo catedral, 4,5 metros de largo, con bordes de perlas. «Pruébatelo». Cuando lo puso en mi cabeza, todas se quedaron calladas. «¡Wow!», dijo la otra novia. «Pareces una princesa de verdad». Me miré y me sentí hermosa en vez de demasiado. 4 horas de vestido después, estaba completamente transformada. Esperen a que Jay vea esto en el altar. Nadia dijo con una sonrisa malvada. «Le va a tocar un maldito show gratis». Salí y le mandé mensaje a Jay que todo estaba listo y que no tenía nada de qué preocuparse. Él respondió diciendo que esperaba que yo entendiera de dónde venía. Le mandé una carita feliz y no dije nada más. De todos modos, él no iba a ver el vestido hasta el gran día. El día de la boda, llevé mi enorme vestido de gala con orgullo. Y cuando se abrieron las puertas de la iglesia, toda la congregación se quedó boquiabierta. La luz del sol pegó en cada cristal, creando arcoíris bailando por las paredes. Jay se quedó blanco, pero lo más loco fue que su mamá, que al parecer decía que un vestido así era demasiado, fue la primera en agarrar el brazo de su esposo y quedarse boquiabierta. Dios mío, está absolutamente magnífica. Caminando por ese pasillo, la cola de casi 4 metros fluyendo detrás de mí como luz de estrella líquida. Jay se quedó congelado en el altar. Su abuela lo dijo lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. «Eso sí es un vestido de novia. Jay, qué suertudo eres». Él solo se quedó ahí, con la mandíbula apretada, sin poder responder. Durante toda la ceremonia, su familia no dejaba de susurrar. Su mamá se inclinó hacia su tía y le dijo, «¿Alguna vez has visto algo más hermoso?». Sus primas tomaban fotos. Su hermana me miraba con furia desde la fila de las damas de honor. Jay solo tuvo que quedarse ahí y aguantar, forzando una sonrisa cada vez que alguien lo miraba. En la recepción, su mamá nos acorraló. «Starling, este vestido es extraordinario. Parece sacado de un cuento de hadas. Jay debe estar tan orgulloso de tener una novia tan impresionante». Jay murmuró algo entre dientes. Sus amigos de la universidad nos rodearon. «Amigo, tu esposa parece de la realeza. Estás jugando muy por encima de tu liga, Jay». Él tuvo que reírse con ellos, porque, ¿qué podía decir? La abuela de Jay me llevó aparte, lo suficientemente lejos para que él no pudiera escuchar. Esto es lo que parece una verdadera novia. Su mamá estuvo subiendo fotos durante toda la recepción con subtítulos como «Mi impresionante nuera» y «La novia más hermosa que he visto». Jay solo pudo quedarse ahí, viendo cómo su familia se desvivía por exactamente lo que él había intentado evitar. Esa noche en la suite nupcial, Jay me tenía contra la pared. «Me humillaste. Ese vestido era ridículo. Te veías absurda». Yo hice mi mejor esfuerzo por defenderme. Le dije que esto era lo que yo quería y que era nuestro día, no solo el suyo.
Fue entonces cuando se enojó. Levantó el puño y lo estrelló contra la pared. Pero había algo que él no sabía. Yo sabía que se iba a enojar, así que vine preparada. Jason Amelius Carlson. Su mamá gritó desde afuera de nuestra puerta. Jay se quedó completamente inmóvil, con el puño todavía atorado en el tablarroca junto a mi cabeza. Todo su cuerpo se tensó, y pude ver cómo se le iba el color del rostro, mientras la voz de su mamá resonaba de nuevo a través de la puerta. Me hice a un lado, alejándome de él, y las piernas me temblaban tanto, que tuve que agarrarme del tocador para no caerme. Mis manos batallaron con el cerrojo y la cadena mientras Jay sacaba el puño de la pared, haciendo que pedazos de yeso cayeran sobre la alfombra. La puerta se abrió de golpe y su mamá estaba ahí, en pijama de seda, con los brazos cruzados, lista para la guerra. Sus ojos fueron directo al agujero en la pared, a unos 15 centímetros de donde había estado mi cabeza. Miró el polvo blanco en los nudillos de Jay y luego mi cara, y vi cómo su expresión cambiaba de enojo a algo peor. Supo exactamente lo que había pasado sin que yo dijera una sola palabra. Su rostro adoptó una expresión dura que nunca le había visto antes, y señaló a Jay y luego a la puerta. Jay empezó a decir algo, pero ella lo interrumpió con ese mismo tono que había usado en el pasillo. Él tomó su saco de la silla y salió furioso sin mirarnos a ninguna de las dos. La puerta se azotó detrás de él y escuchamos sus pasos retumbando por el pasillo hacia el elevador. Su mamá se acercó al agujero y pasó los dedos por los bordes irregulares mientras negaba con la cabeza. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, y al mirar vi que Jay ya me había escrito desde el lobby. Decía que yo estaba siendo dramática, que golpear la pared no era lo mismo que golpearme a mí, y que tenía que dejar de hacer tanto escándalo por nada. Le pasé mi teléfono a su mamá, y la vi leerlo. Apretó la mandíbula y me lo devolvió sin decir nada durante unos segundos. Le dije que no podía quedarme en esa habitación esa noche, que necesitaba alejarme de él para pensar. Ella asintió y sacó su teléfono para llamar a la recepción. En minutos, ya había conseguido otra habitación para mí 3 pisos abajo, y pidió que bloquearan a Jay para que no pudiera sacar llave. Me ayudó a meter mi ropa en la maleta, sin molestarse en doblar nada, solo sacándome de ahí lo más rápido posible. Tomamos el elevador de servicio para evitar encontrarnos a Jay en el lobby. La nueva habitación era más pequeña, pero se sentía mucho más segura sabiendo que él no podía entrar. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba y revisó que la puerta quedara bien cerrada. En la entrada, me abrazó muy fuerte y sentí que ella también estaba temblando. Me susurró que lamentaba no haber visto venir esto y me prometió que esa noche mantendría a Jay alejado de mí. Cuando se fue, me senté en la cama un minuto, solo respirando. Mis manos seguían temblando cuando saqué el celular para escribirle a mi mamá y a mi hermana. Fui directa y solo les dije que había habido un incidente con Jay y que yo estaba a salvo, pero en otra habitación. Las dos respondieron en segundos, preguntando si debían venir en ese momento. Mi mamá dijo que podía estar ahí en 20 minutos, y mi hermana se ofreció a venir por mí de inmediato. Les dije que no vinieran todavía, porque necesitaba tiempo para procesar todo. Ambas me dijeron que me amaban y que estarían listas cuando las necesitara. Volví a la habitación original, mientras Jay seguía en el lobby. El agujero seguía ahí, con polvo de yeso en la alfombra de abajo. Tomé fotos desde todos los ángulos, asegurándome de hacer acercamientos para mostrar qué tan profundo había entrado su puño en la pared. Luego me senté en el escritorio y escribí todo lo que había pasado desde que llegamos a la habitación. Anoté la hora exacta en que golpeó la pared y lo que dijo justo antes. Mis manos se volvieron más firmes mientras documentaba cada detalle. Hice capturas de pantalla de todos sus mensajes, incluyendo los de más temprano ese día, donde se quejaba de que el vestido lo hacía ver mal. Guardé todo en mi nube y me mandé copias por correo electrónico. A la mañana siguiente, bajé temprano al restaurante del hotel esperando evitar a Jay. Su mamá ya estaba ahí, esperándome en una mesa de la esquina con café. Se levantó cuando me vio y me sacó la silla. Nos sentamos ahí un minuto antes de que empezara a hablar sobre el papá de Jay. Dijo que él tenía el mismo tipo de carácter cuando se casaron y que pasó años esperando que cambiara. Su voz se volvió baja cuando me contó que el papá de Jay también había hecho agujeros en las paredes y que ella siempre le ponía excusas. Dijo que le tomó 10 años y terapia mejorar, pero para entonces ella ya había aprendido a andar con cuidado a su alrededor. Revolvió su café y admitió que se había preocupado cuando vio a Jay enojarse por cosas pequeñas, pero se repetía que no era tan malo como su papá. Íbamos a la mitad del desayuno cuando Jay llegó a nuestra mesa con un ramo de rosas. Que la mamá de Jay apareciera justo en ese momento, con él todavía a medio golpe, me hace pensar si ya estaba escuchando afuera de su puerta. El momento parece demasiado perfecto, especialmente porque ella está en pijama como si ya estuviera lista para que esta situación pasara esa noche. Él pidió si podíamos hablar en privado para poder disculparse de la manera correcta. Lo miré directo a los ojos y le dije que no. Le dije que necesitaba tiempo para entender lo que había pasado y decidir qué quería hacer después. Empezó a discutir, diciendo que teníamos que arreglar esto ahora, pero su mamá se levantó y le dijo que se fuera. Usó esa misma voz firme de anoche y él sí le hizo caso, aunque se le puso la cara roja. Dejó las flores en la mesa y se fue, pero pude ver que apretaba los puños al irse. Su mamá hizo a un lado las flores y terminamos nuestro desayuno en silencio.
Después de pagar la cuenta, me levanté y le dije a su mamá que no iba a ir a la luna de miel. Le dije que necesitaba quedarme en mi propio lugar un tiempo para aclarar mis ideas. Ella asintió y dijo que lo entendía perfectamente. Cuando subimos de nuevo, Jay estaba esperando en el pasillo cerca de nuestra habitación. Se le puso la cara roja cuando le dije que iba a posponer el viaje, pero con su mamá ahí parada viéndolo, solo asintió de manera rígida. Dijo que hablaríamos cuando yo estuviera lista, aunque tenía la mandíbula tan apretada que podía ver cómo se le marcaban los músculos. Su mamá me ayudó a empacar mis cosas mientras Jay se quedaba en la puerta viéndonos doblar ropa y cerrar maletas. Agarré mi equipaje de luna de miel y mi bolsa de la noche de bodas y los bajé al lobby. La mamá de Jay caminó a mi lado cargando la bolsa con mi vestido y no dijo ni una sola palabra sobre nada de esto. Metió todo en su coche y me llevó a mi casa sin prender el radio ni intentar hacer conversación. Cuando llegamos a mi edificio, me ayudó a subir todo, aunque tuvimos que hacer 3 viajes. Antes de irse, escribió su número de celular en un papel y me lo puso en la mano. Me dijo que llamara a ese número si Jay llegaba cuando yo no quisiera que estuviera ahí. La manera en que lo dijo me hizo sentir más segura y al mismo tiempo más asustada. Después de que se fue, me senté en mi sillón rodeada de maletas y empecé a hacer llamadas. Pasé los siguientes 2 días en espera con aerolíneas y hoteles tratando de cancelar nuestras reservaciones de luna de miel. Cada persona de atención al cliente me preguntaba por qué estaba cancelando y tenía que explicar una y otra vez que los planes habían cambiado. Algunos lugares cobraban tarifas de cancelación que me hacían estremecer, pero seguí adelante porque sabía que necesitaba ese espacio para pensar. La compañía de seguro de viaje pidió documentación y tuve que llenar formularios explicando por qué no íbamos. Cada llamada se sentía como admitir que mi matrimonio había fracasado antes de siquiera empezar, pero logré superar cada una. Entre llamada y llamada, veía las fotos de la boda que mi hermana ya había subido a internet y me preguntaba cómo todo se había descompuesto tan rápido. Al tercer día, llamé a mi jefa en el trabajo para explicarle lo que había pasado. Le conté lo de la pared y le pregunté si podía cubrirme si necesitaba tomarme un tiempo. De inmediato me dijo que sí y me preguntó qué más podía hacer para ayudarme. Se ofreció a encargarse de mis proyectos o simplemente ir a verme si necesitaba a alguien con quien hablar. Su voz era tan normal y tranquila que casi me pongo a llorar ahí mismo por teléfono. Después de colgar con ella, busqué en internet terapeutas que se especializaran en problemas de control en las relaciones. Encontré a una cuya página web hablaba de ayudar a las personas a reconocer patrones poco saludables. El sitio de mi seguro mostraba que estaba cubierta y llamé para hacer una cita. La recepcionista fue muy amable y me agendó para la semana siguiente. Cuando me mandó el correo de confirmación, ver esa cita en mi calendario se sintió como el primer paso real para entender lo que había estado viviendo. La semana pasó lentamente, con Jay mandando mensajes todos los días que yo no respondía. Cuando llegó el día de la cita, manejé al consultorio de la terapeuta sintiéndome nerviosa pero decidida. Me hizo llenar formularios de ingreso preguntando sobre mi historial de relaciones y mis preocupaciones actuales. En su oficina, me escuchó mientras le explicaba lo del vestido, la pared y todo lo que había llevado hasta ese momento. Luego sacó una hoja y empezó a repasar algo llamado la rueda de poder y control. Usó el término coerción de control y me mostró una lista de señales de advertencia. Mientras leía cada una, las reconocía de mi relación con Jay. Me había aislado de mis amigas porque él se quejaba cada vez que salía. Había monitoreado mis gastos y cuestionado cada compra. Había criticado mi apariencia a menos que me vistiera como él quería. Había usado el enojo para hacerme tener miedo de contradecirlo. Para cuando terminó la lista, marqué casi todas las casillas. Fue reconfortante ver que no era mi imaginación, pero también aterrador darme cuenta de lo mal que estaban las cosas. Me dio artículos para leer y agendamos otra cita para la semana siguiente. Esa noche, Jay mandó un correo larguísimo que vi en mi celular. La línea de asunto decía: "Lo siento, pero tienes que entender". En él, explicaba cómo el vestido lo había humillado frente a todos. Decía que yo lo había hecho perder el control al elegir deliberadamente algo que me había pedido que no usara. Insistía en que yo debí saber que no debía avergonzarlo así en nuestro día de boda. Escribió 3 páginas sobre cómo su reacción era mi culpa por no respetar sus deseos. Reenvié todo a mi terapeuta sin agregar ningún comentario. Luego encontré la tarjeta de presentación de una amiga abogada de la universidad y también se la reenvié, preguntando si tenía tiempo para hablar. No le contesté a Jay para nada, aunque mandó 2 correos más preguntando si ya había leído su mensaje. Al día siguiente, mi mamá llegó con víveres y nos sentamos en la mesa de mi cocina durante horas. Me confesó que ya tenía preocupaciones sobre Jay desde meses antes de la boda. Me dijo que había notado cómo él siempre tenía que aprobar mi ropa cuando íbamos a cenas familiares, y que lo había visto molestarse cuando yo me reía muy fuerte de los chistes de mi papá. Me contó que había querido decirme algo, pero no quería parecer una madre metiche. Las 2 terminamos llorando y me tomó de la mano sobre la mesa. Me prometió que iba a apoyarme en cualquier decisión que tomara de ahora en adelante, ya fuera a arreglar las cosas o alejarme. Me dijo que lo único que quería era que yo estuviera segura y feliz. Después de que se fue, revisé mis redes sociales y encontré mi bandeja de entrada llena de mensajes.
Varios eran de mujeres que habían estado en la boutique ese día, habían visto las fotos de la boda en línea y querían felicitarme por el vestido tan hermoso. Diana me escribió que me veía absolutamente impresionante y que estaba orgullosa de que hubiera usado lo que yo quería. Sophie me mandó un mensaje diciendo que el bordado se veía perfecto en las fotos. Incluso la chica adolescente que había estado buscando vestido para su graduación me encontró y me dijo que parecía una princesa. Sus mensajes me recordaron que defender mi decisión con el vestido había sido lo correcto, aunque eso me hubiera llevado a este desastre. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje para guardarlos. Mientras revisaba correos electrónicos, decidí checar nuestra cuenta bancaria conjunta para ver si ya se habían procesado los reembolsos de la luna de miel. Fue entonces cuando descubrí que Jay ya había retirado la mitad del dinero sin avisarme. La transacción tenía fecha de hace 3 días y era una transferencia a su cuenta personal. Ver esos números en la pantalla se sintió diferente a todo lo demás. Lo emocional era difícil, pero esto era un robo concreto y deliberado de dinero que era mitad mío. Había tomado exactamente la mitad de cada reembolso, hasta el último centavo, como si hubiera calculado lo que creía que le correspondía. Tomé capturas de pantalla de cada transacción e imprimí los estados de cuenta que mostraban los retiros. Me temblaban las manos al darme cuenta de que él había estado planeando esto mientras me mandaba correos de disculpa. Imprimí 3 copias de los estados de cuenta y las guardé en una carpeta, junto con todas las demás capturas de pantalla que había estado juntando. A la mañana siguiente, llamé a una amiga abogada de la universidad que se especializa en derecho familiar y me hizo un espacio esa misma tarde. Su oficina estaba en el centro, en uno de esos edificios antiguos con pisos de mármol, y me senté en la sala de espera abrazando mi carpeta mientras las demás personas evitaban hacer contacto visual. Cuando me llamó, extendí todo sobre su escritorio y vi cómo su expresión se volvía más seria con cada página. Me explicó que en nuestro estado podía solicitar la anulación o el divorcio, y que la anulación era más difícil de probar, pero básicamente borraría el matrimonio como si nunca hubiera existido. El divorcio tomaría más tiempo, pero era más directo, y ella podía ayudarme a proteger mis bienes durante el proceso. Hizo copias de todo y me dijo que abriera mi propia cuenta bancaria de inmediato y que moviera ahí mi nómina. Salí de su oficina sintiéndome asustada, pero también aliviada de tener un plan. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la mamá de Jay preguntando si podíamos vernos para tomar un café, porque estaba batallando con qué hacer. Me dijo que amaba a su hijo, pero que no podía ignorar lo que había pasado y necesitaba hablar con alguien que entendiera. Acepté, pero le dije que tenía que ser en un lugar público y de día, cuando yo me sintiera segura. Nos vimos en un Starbucks del centro a la mañana siguiente, y ella se veía como si no hubiera dormido nada. Le temblaban las manos cuando levantó su café, y me contó que el papá de Jay tenía los mismos problemas de ira cuando recién se casaron. Me contó que le tomó años de terapia y casi perder a su familia antes de que finalmente cambiara, y que le daba muchísimo miedo que Jay estuviera siguiendo el mismo camino. Ahí mismo sacó su chequera y me extendió un cheque por $5,000, diciéndome que era para lo que yo necesitara, ya fuera para gastos de mudanza, terapia o abogados. También me aseguró que pagaría la terapia de manejo de ira de Jay, si él realmente asistía, y que apoyaba cualquier límite que yo necesitara poner. Le agradecí y nos abrazamos en el estacionamiento, y pude sentir cómo lloraba apoyado en mi hombro. 3 días después, le pedí a Mira del trabajo que me acompañara al departamento para empacar más de mis cosas mientras Jay estaba en su oficina. Llevamos cajas y bolsas de basura y trabajamos rápido porque no sabía si él podría llegar temprano. Había notas de disculpa por todos lados, en el refrigerador, en el espejo del baño y pegadas a mi almohada, todas diciendo cuánto lo sentía y prometiendo que iba a cambiar. El hecho de que Jay hubiera tomado exactamente la mitad de cada reembolso mientras enviaba esos correos de disculpa me hace preguntarme si ha estado planeando sus movimientos con más cuidado de lo que aparentan sus arrebatos de ira. Tomé fotos de cada nota para mis archivos, pero no las leí con atención porque sabía que solo me harían dudar de mí misma. Estábamos cargando cajas en mi coche cuando el auto de Jay entró al estacionamiento y sentí que el estómago se me iba al suelo. Él se bajó y empezó a caminar hacia nosotras, y pude notar que había estado llorando por lo rojos que tenía los ojos. Mira se puso entre él y yo mientras yo seguía acomodando las cajas en el coche, y Jay no dejaba de decir que solo quería 5 minutos para explicarme. Le dije que podíamos hablar, pero no a solas y no adentro. Y él se quedó ahí en el estacionamiento diciéndome que lo del vestido había sido un malentendido y que nunca quiso asustarme. Mayra mantuvo la mano en su teléfono todo el tiempo, lista para marcar al 911 si era necesario, mientras yo terminaba de meter las cajas a la cajuela. Cuando la cerré, Jay preguntó si consideraría la terapia de pareja, y pude ver lo desesperado que estaba. Le dije que iría a una sesión para cerrar el ciclo, pero que eso no significaba que lo iba a aceptar de vuelta, y él asintió tan rápido que pensé que se le iba a caer la cabeza. La cita de la terapia fue una semana después,
en una oficina que olía a velas de vainilla y tenía esas maquinitas de ruido blanco en cada cuarto. La terapeuta era una señora mayor con lentes que dejó que Jay hablara primero, y yo lo vi darle la vuelta a toda la historia para hacerse ver razonable. Seguía regresando al tema del vestido, diciendo que yo lo había humillado frente a su familia y que cualquier hombre se habría molestado. La terapeuta lo interrumpió y le preguntó si pensaba que la violencia era una respuesta aceptable a sentirse humillado, y él se puso a la defensiva, diciendo que golpear una pared no era violencia hacia mí. Ella sacó una hoja de trabajo sobre patrones de abuso y la revisó punto por punto, mostrándole cómo su comportamiento encajaba en el patrón de minimizar, desviar y echar la culpa. La cara de Jay se ponía cada vez más roja con cada punto, y al final dijo que nos estábamos poniendo en su contra igual que las mujeres de la boutique. La terapeuta me miró y pude ver en sus ojos que entendía perfectamente con qué estaba lidiando. Cuando terminó la sesión, le dije a Jay en el estacionamiento que quería un acuerdo formal de separación sin contacto por 60 días. Él empezó a discutir, pero le mencioné que mi abogada ya tenía listos los papeles para una orden de restricción si prefería esa opción. Su cara se puso blanca y aceptó la separación, y lo vi firmar los papeles que mi abogada había preparado. Cuando regresé al trabajo el lunes siguiente, todos seguían preguntando por la luna de miel y por qué me veía tan cansada, y podía escuchar a la gente susurrar cuando pasaba. Mi asistente empezó a comer conmigo todos los días y desviaba las conversaciones cuando la gente se ponía demasiado curiosa. Intervenía con preguntas de trabajo o de repente recordaba un correo urgente que necesitábamos revisar, y yo estaba tan agradecida de tenerla ahí. Algunas personas notaron que algo no estaba bien porque me había cambiado el anillo de bodas a la mano derecha, pero la mayoría solo asumió que estábamos pasando por los típicos ajustes de recién casados. Más tarde, esa misma tarde, estaba revisando Facebook durante mi descanso cuando vi que uno de los amigos de la universidad de Jay había publicado un meme sobre esposas locas que arruinan la vida de sus maridos con su drama. El momento era demasiado perfecto para ser casualidad, y supe de inmediato que era sobre mí, aunque no mencionaba nombres. Tomé una captura de pantalla y la guardé en mi carpeta de documentación, aunque una parte de mí quería comentar para que todos supieran la verdadera historia. En vez de eso, lo bloqueé y puse mi perfil en privado, tratando de concentrarme en mi trabajo mientras mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de texto de Jay que no leí. Esa misma tarde llamé a la abogada que me recomendó mi amiga y conseguí una cita para la mañana siguiente, antes de ir a trabajar. La oficina estaba en un edificio antiguo en el centro, con pisos que crujían, y me senté en la sala de espera viendo todos los folletos de divorcio mientras otras personas también esperaban. La abogada era una señora mayor, de cabello canoso, que tomaba notas mientras yo le contaba todo, desde lo del vestido hasta los golpes en la pared y que Jay se presentara en mi trabajo. Sacó unos formularios y empezó a marcar secciones con notas adhesivas, explicándome que los papeles de separación formal me protegerían financiera y legalmente, mientras veíamos los siguientes pasos. Me mostró cómo separar nuestra cuenta conjunta de cheques y la única tarjeta de crédito que habíamos abierto juntos para los gastos de la boda. Por suerte, aún no teníamos muchas deudas compartidas. Firmé los papeles, ella hizo copias y me entregó una carpeta con todo organizado por pestañas de colores. El anticipo se llevó casi todos mis ahorros, pero sabía que necesitaba esa protección. Esa noche, como a las 11, el timbre de mi departamento empezó a sonar una y otra vez, y pude ver a Jay en la pantalla de la cámara de seguridad, sosteniendo flores y mirando hacia mi ventana. Mi celular se iluminaba con mensaje tras mensaje, diciendo que solo quería hablar y que podríamos arreglarlo si le daba 5 minutos. No abrí la puerta ni respondí los mensajes, pero llamé a la seguridad del edificio desde mi celular y vi por la cámara cómo el guardia se acercaba y hablaba con Jay. El guardia escribió algo en su portapapeles mientras Jay señalaba el edificio, y pude ver que se estaba alterando cada vez más. Después de unos 10 minutos, Jay finalmente se fue, y el guardia subió a mi puerta con un reporte del incidente para que lo firmara. Me dijo que agregarían a Jay a la lista de acceso restringido, y me dio una copia del reporte con la hora y todo documentado. En los días siguientes, reuní toda mi documentación, incluidas las fotos del hotel, los mensajes y el reporte del incidente, y mi abogada me ayudó a solicitar una orden de protección temporal. Ella me explicó el proceso mientras llenábamos los papeles en el juzgado, y la recepcionista nos dio una fecha para la próxima semana, cuando el juez revisaría todo. Al salir del juzgado, sentí tanto alivio por estar tomando acción como miedo de lo que Jay haría cuando le entregaran la orden. Y sí, 2 días después, sonó mi teléfono y era la mamá de Jay, que sonaba cansada y triste. Me dijo que Jay la había llamado llorando por la orden de protección y que estaba conflictuada porque era su hijo, pero entendía por qué la necesitaba. Me prometió que hablaría con él sobre respetar los límites y buscar ayuda de verdad esta vez, no solo promesas de cambiar. Le agradecí por llamar y por entender, y las dos lloramos un poco antes de colgar. Ese fin de semana, mi mamá y mi hermana vinieron con cajas y hojas de cálculo que hicieron de todos los regalos de boda.
Pasamos horas revisando todo y emparejando los regalos con la lista de invitados, y haciendo etiquetas para devolver cada cosa a la persona correspondiente. Mi hermana se encargó de las cosas caras, como la batidora de cocina y la vajilla fina, mientras mi mamá escribía notas explicando brevemente la situación y agradeciendo a la gente por su amabilidad. Era muy triste ver todos esos regalos pensados para iniciar un matrimonio que ya estaba terminando, pero tenerlas ahí hizo que no se sintiera tan abrumador. Pedimos pizza y se quedaron hasta que todo estuvo empacado, etiquetado y listo para enviarse. El lunes tuve mi cita regular de terapia y pasamos toda la sesión trabajando en reconstruir mi sentido de valor después de años de que Jay me hiciera sentir que yo era demasiado. La terapeuta me pidió que hiciera una lista de veces en que Jay había criticado mis decisiones, y juntas vimos el patrón que empezó mucho antes del asunto del vestido de novia. Ella me señaló como cada sugerencia sobre mi ropa, mis amistades o mis pasatiempos. En realidad era él tratando de hacerme más pequeña y fácil de controlar. Lo del vestido solo fue el ejemplo más grande y obvio, pero el control siempre estuvo ahí en formas más pequeñas que yo ignoré o justifiqué. Después de la terapia, fui directo al banco a cerrar nuestra tarjeta de crédito conjunta, y la ejecutiva me ayudó a entender las comisiones por cancelación y cómo manejar el saldo pendiente. Guardé cada recibo y estado de cuenta en los archivos de mi abogada, y abrí mi propia tarjeta de crédito individual con un límite pequeño para empezar a reconstruir mi historial crediticio por separado. Cada paso financiero se sentía como cortar otra cuerda que me ataba al control de Jay sobre mi vida. Mira me ayudó a encontrar un subarrendamiento al otro lado de la ciudad con su prima, que iba a viajar 3 meses y necesitaba a alguien confiable para cuidar su lugar. Pasamos todo un sábado cargando cajas en la camioneta de Mira y yendo y viniendo entre mi antiguo departamento y el nuevo lugar. El subarrendamiento era más pequeño pero tenía buenas cerraduras y portero, y lo más importante era que Jay no sabía dónde estaba ni tenía llaves. Mayra me ayudó a acomodar la cocina y a colgar mi ropa, y para la noche ya estaba exhausta, pero finalmente me sentí segura detrás de una puerta por la que Jay no podía simplemente entrar. Una semana después, mi abogada me mandó una carta del abogado de Jay proponiendo que ambos nos calmáramos, y retiré la solicitud de la orden de protección para evitar complicaciones legales innecesarias. Mi abogada me explicó que esto en realidad era porque Jay no quería tener un antecedente legal de violencia doméstica que pudiera afectar su trabajo y futuras relaciones. Ella me ayudó a redactar una respuesta diciendo que seguiría adelante con la orden de protección como estaba planeado, pero que consideraría negociar otros aspectos de la separación. Durante mi siguiente sesión de terapia, revisamos juntas mis mensajes de texto antiguos, y finalmente vi el patrón que había estado ahí por años. Cada sugerencia sobre mi apariencia que yo pensaba que era útil en realidad era una crítica, y cada opinión sobre mis amistades que parecía protectora en realidad era aislamiento, y cada preferencia sobre nuestros planes que parecía razonable en realidad era control. Mi terapeuta me ayudó a imprimir los peores mensajes y resaltar las tácticas de manipulación para que pudiera verlas claramente en vez de poner excusas como solía hacer. Mi abogada me llamó a la mañana siguiente para programar nuestra conferencia de acuerdo para dentro de 3 semanas y me explicó qué podía esperar del proceso. Revisó los papeles conmigo y me dijo que como teníamos pocos bienes y no había hijos, esto debería ser sencillo si Jay cooperaba. Tomé notas mientras ella me explicaba cómo el mediador manejaría las cosas y qué preguntas podrían hacerme. Me recordó que me mantuviera tranquila sin importar lo que dijera Jay y que dejara que los abogados hablaran la mayor parte del tiempo. Después de llamarme para decir que entiende por qué necesito la orden de protección y al mismo tiempo decir que él es su hijo, esa es una posición bastante difícil para ella. Me hace preguntarme qué más sabe sobre su comportamiento que no ha dicho en voz alta. Después de colgar, empecé a organizar todos mis documentos en carpetas, una para las finanzas y otra para los incidentes que documenté. Esa tarde, la mamá de Jay me mandó un mensaje preguntando si podíamos hablar, y acepté una llamada telefónica porque todavía no me sentía lista para verla en persona. Me contó que Jay se había inscrito en un programa de manejo de ira a través de su trabajo, y me pidió si podía respetar su espacio mientras él trabajaba en sí mismo. Le agradecí que me avisara, pero le dejé claro que eso no cambiaba mi decisión sobre el divorcio. Sonaba triste, pero dijo que entendía y prometió seguir apoyando los límites que yo necesitara. En los días siguientes, trabajé en redactar mi declaración para la corte, escribiendo y reescribiendo para asegurarme de apegarme a los hechos sin atacar el carácter de Jay. Describí el incidente del golpe a la pared y el patrón de control sin usar lenguaje emocional, ni tratar de hacerlo ver como una mala persona. Mi abogada la revisó cuando terminé y me dijo que estaba perfecta, porque se enfocaba en las preocupaciones de seguridad y no en la venganza. La mañana de la conferencia de acuerdo, me puse mi atuendo más profesional y manejé a la oficina del mediador con el estómago hecho nudos. Jay ya estaba ahí cuando llegué, sentado en el extremo opuesto de la mesa de conferencias con su abogado a un lado. Me senté en el otro extremo con mi abogada y traté de no mirarlo directamente. El mediador comenzó explicando el proceso y pidiendo a ambos abogados que presentaran las posiciones de sus clientes sobre la división de bienes y el apoyo. Mi abogada fue la primera, exponiendo nuestra solicitud de una separación limpia de deudas y bienes, sin lazos financieros continuos.
El abogado de Jay respondió con algunos ajustes menores, pero nada fuera de lo razonable, lo cual me sorprendió. Luego el mediador preguntó si alguno de nosotros quería hablar, y Jay inmediatamente levantó la mano. Empezó a decirle al mediador que la situación del vestido en nuestra boda había iniciado todo, y que yo lo provoqué deliberadamente. El mediador lo interrumpió y lo redirigió para que se enfocara en su propio comportamiento y en las preocupaciones de seguridad en vez de mis elecciones de ropa. La cara de Jay se puso roja, pero su abogado le puso una mano en el brazo y dejó de hablar. Pasamos otra hora revisando detalles financieros y discutiendo el acuerdo civil de no contacto que mi abogada había propuesto. Jay seguía intentando captar mi mirada desde el otro lado de la mesa, pero yo me mantuve concentrada en los papeles frente a mí. Cuando la mediadora preguntó si estaba dispuesta a retirar los cargos penales, si Jay firmaba el acuerdo de no contacto, dije que sí. Sentí que era el equilibrio correcto entre protegerme y poder seguir adelante sin años de batallas legales. La abogada de Jay le susurró algo, y después de una larga pausa, Jay aceptó los términos. Llegamos a un acuerdo en el que cada quien se quedaba con sus propias deudas individuales y dividíamos a la mitad nuestra pequeña cuenta de ahorros conjunta. El alivio de tener todo por escrito fue más fuerte que la tristeza que sentía por lo que pudo haber sido. La mediadora redactó el acuerdo ahí mismo, y ambas lo firmamos con nuestras abogadas como testigos. Salir de esa oficina, sabiendo que nunca más tendría que negociar con Jay, fue como quitarme un peso de 100 kilos de encima. Ya en mi departamento, empecé a revisar los regalos de boda que habíamos devuelto y a calcular cuánto dinero tenía para gastos de mudanza y honorarios legales. Nuestras familias habían sido muy generosas, y ahora ese dinero podía ayudarme a empezar de nuevo en vez de quedarse en nuestra cuenta conjunta. Pasé la tarde escribiendo notas de agradecimiento a todos los que nos habían dado regalos, incluyendo una breve explicación de que Jay y yo nos estábamos separando. Cada nota fue difícil de escribir, pero las mantuve cortas y dignas, sin entrar en detalles sobre lo que había pasado. Esa noche me llamó mi mamá y le pedí a ella y a mi hermana que vinieran, para que pudiéramos hablar sobre los límites de ahora en adelante. Cuando llegaron, preparé té, y nos sentamos en mi pequeña sala mientras les explicaba lo que necesitaba de ellas. Les pedí que no me dieran actualizaciones sobre Jay, a menos que fuera algo relacionado con mi seguridad y que realmente necesitara saber. Las dos estuvieron de acuerdo de inmediato, y mi hermana comentó que ya lo había dejado de seguir en redes sociales para no tener la tentación de estar revisando. Mi mamá me tomó de la mano y me prometió que se enfocarían en ayudarme a sanar en vez de estar pendientes de lo que hacía Jay. Unos días después, la mamá de Jay me mandó un mensaje preguntando si podíamos vernos para tomar un café una última vez antes de que todo se finalizara. Acepté y le sugerí una cafetería en el centro, donde me sentiría cómoda estando en público. Ella ya estaba ahí cuando llegué, viéndose más vieja y cansada de lo que jamás la había visto. Se levantó y me abrazó, y ambas nos pusimos un poco sentimentales antes de sentarnos con nuestras bebidas. Me pidió perdón por no haberme protegido antes y por no haber notado las señales de advertencia con su hijo. Le dije que no era su culpa y que agradecía todo lo que había hecho para apoyarme desde la noche de la boda. Platicamos una hora sobre límites y sobre cómo ambas necesitábamos seguir adelante por separado, aunque nos importáramos. Ella entendió que eso significaba que no podíamos seguir en contacto y que esto era una despedida para nuestra relación también. Cuando nos abrazamos afuera de la cafetería para despedirnos, ambas supimos que era la última vez que nos veríamos. 3 semanas después, mi jefa me llamó a su oficina para mi evaluación trimestral y me senté esperando los comentarios de siempre sobre mis hojas de cálculo y llamadas con clientes. Cerró la puerta y me pasó una carpeta con mis métricas de desempeño y mi historial de asistencia de los últimos meses. Los números eran sólidos, a pesar de todo lo que había estado viviendo, y ella asintió mientras revisaba las páginas. Mencionó cómo había logrado que mi situación personal no afectara mi trabajo y que varios clientes habían elogiado mi profesionalismo durante un momento difícil. Luego deslizó otra hoja mostrando un aumento del 5% efectivo de inmediato, lo cual ayudaría a cubrir los gastos de mi nuevo departamento. Le di las gracias y regresé a mi escritorio, sintiendo que al menos una parte de mi vida iba en la dirección correcta. Ese jueves en terapia, hablamos sobre lo que quería en relaciones futuras, en vez de solo procesar lo que había pasado con Jay. Mi terapeuta sacó una hoja de trabajo sobre valores y límites, y la llenamos juntas, mientras me daba cuenta de lo clara que me había vuelto sobre lo que aceptaría y lo que no. Sugerí pasar a sesiones quincenales ya que estaba manejando mejor las cosas, y estuve de acuerdo, sabiendo que ahora tenía las herramientas para sobrellevarlo. El lunes siguiente, fui al viejo departamento, mientras Jay estaba en el trabajo, para recoger mi ropa de invierno y las cosas de cocina que había dejado. Todo estaba exactamente donde lo había dejado, y empacé rápido, revisando cada cuarto con mi lista para asegurarme de que tenía todo. Cargué las cajas en mi coche y dejé mi llave en la encimera, sabiendo que no había razón para volver aquí nunca más. 2 días después, el cartero me entregó un sobre grueso del juzgado, y lo abrí ahí mismo en los escalones de mi casa. El decreto de divorcio era oficial, junto con una orden civil de no contacto que evitaría que Jay volviera a aparecer en mi puerta. Luego archivé ambos documentos en mi nuevo archivero,
esos papeles marcando el final oficial de un capítulo y el inicio de lo que viniera después. Ese fin de semana, me reuní con un arrendador para ver un estudio en el lado soleado de un edificio en el centro, con ventanas grandes y pisos de madera. El contrato estaba solo a mi nombre, y lo firmé, sintiendo esa extraña mezcla de orgullo y alivio mientras el arrendador me entregaba las llaves. De regreso a casa, me detuve en una tienda de muebles y me compré una silla de lectura, de tela azul suave con un otomán a juego, algo que Jay habría llamado poco práctico, pero que a mí me encantaba. El día de la mudanza llegó rapidísimo, y Mayra me ayudó a subir cajas por 2 pisos de escaleras mientras nos reíamos de lo ligero que era todo sin las cosas de Jay. Arreglé mi nuevo lugar exactamente como yo quería, con mis libros acomodados por color y la colcha de mi abuela en la cama. Esa noche, me senté en mi nueva silla y publiqué en redes sociales por primera vez en meses. Solo una foto de mi estante de libros con un pie de foto sobre enfocarme en mi siguiente capítulo. En menos de una hora, decenas de personas ya le habían dado like y comentado con corazones y mensajes de apoyo, recordándome cuánta gente de verdad se preocupaba por mi felicidad más allá del círculo de Jay. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogada diciendo que la mamá de Jay había enviado algo a través de su oficina que necesitaba que yo acusara de recibido. A la mañana siguiente, fui a recoger un sobre que traía una carta de disculpa escrita por Jay y un certificado que mostraba que había terminado 12 semanas de manejo de la ira. Firmé el acuse de recibo, pero no abrí la carta. La guardé sin abrir en una caja en mi closet, porque su proceso de mejora ya no era asunto mío. Habían pasado 6 meses desde esa noche de bodas cuando él golpeó la pared junto a mi cabeza, y ahora yo elegía mi propia ropa cada mañana, sin preocuparme si era demasiado llamativa o si llamaba demasiado la atención. Compré labial rojo porque me gustaba cómo se me veía, y usé vestidos con estampados porque me hacían feliz, y nadie tenía derecho a opinar al respecto. De pie en mi departamento soleado esa mañana, preparando café en mi taza favorita con mi música a todo volumen, entendí que el vestido nunca había sido realmente sobre el vestido en sí. Se trataba del derecho a ser yo misma sin pedir permiso, ni hacerme más pequeña para encajar en la zona de confort de alguien más. El vestido de gala con todos esos cristales y capas de tul había sido mi primer acto real de elegirme a mí misma por encima de las exigencias de otra persona. Ahora, cada día, podía tomar cientos de pequeñas decisiones que eran completamente mías, desde lo que desayunaba, hasta lo que veía en la tele, hasta qué tan tarde me quedaba leyendo. La libertad a veces se sentía abrumadora, pero la mayoría del tiempo era como por fin poder respirar después de haber aguantado la respiración durante años. Estaba aprendiendo quién era realmente cuando nadie me decía quién debía ser, y esa persona resultó ser alguien que de verdad me gustaba.